oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Para oreja. Esto es IE Contigo, el programa de radio del Instituto Estatal Electoral para ti. Bienvenidas y bienvenidos. Para oreja. Para oreja. Amigas y amigos de IE Contigo, muchas gracias por sintonizarnos. Esta ocasión tenemos para ustedes todos los detalles de la semana de capacitación y actualización en temas especializados de derecho electoral que fue dirigida al Tribunal y al Instituto Electoral locales, así como a los partidos políticos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de la Sala Regional Toluca y el Centro de Capacitación Judicial Electoral. Esta ocasión les brindamos las entrevistas que nos otorgaron los panelistas del día 3 y el día 4, comenzando con la licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca, acerca de las candidaturas independientes. Amigas y amigos de IE Contigo, esta ocasión nos encontramos con la licenciada Claudia Elizabeth Hernández Zapata. Ella es secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca y nos va a platicar acerca de la ponencia que hoy expuso en el marco de la Semana de Derecho Electoral en su tercer día de actividades. Licenciada, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Platíquenos, su tema fue sobre las candidaturas independientes, pero al inicio de su ponencia mencionaba que esta figura no es del todo nueva, que ya tenía algunos antecedentes en nuestro país. ¿Podría comentárnoslo, por favor? Sí, así es. Les comentaba que la figura de la candidatura independiente tan no es nueva que es la primera forma en que los ciudadanos accedían a los cargos de elección popular. Hasta una vez que la reforma de 1946 da la exclusividad a los partidos políticos de ser quienes postulen a los candidatos, es que se elimina por completo y que previo a la reforma de 2014 que da el marco legal normativo para establecerlas nuevamente en nuestro país, estados como Quintana Roo, Zacatecas, Sonora y Yucatán ya las habían establecido previamente. En nuestro estado vamos a tener el siguiente año una elección muy interesante, entre otros aspectos porque va a ser la primera vez que candidatas y candidatos independientes van a poder contender para los cargos de gobernador o gobernadora, diputadas y diputados locales e integrantes de ayuntamientos. ¿Cuál es el marco legal o las leyes que van a regir estas postulaciones independientes? Así es, la Constitución Federal lo establece en su artículo 35, fracción segunda, la regulación de la candidatura independiente. A nivel nacional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de sus artículos 357 a 431, son quien lo regulan. Aquí en la entidad se regula a través del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en los artículos 213 a 295, además de las reglas de operación, como es el registro de las candidaturas independientes. ¿Cuáles son los requisitos básicos o generales de elegibilidad que deberán reunir las y los aspirantes? Bueno, los requisitos básicos de los candidatos son aquellos que establece la Constitución local, así como el propio Código Electoral. En el estado de Hidalgo se establecen como 3 prohibiciones para quienes quieren ser candidatos independientes. La primera de ellas es para aquellos dirigentes de partidos políticos, los cuales establece que tienen que haberse retirado de su cargo cuando menos 3 años antes de la elección para la que deseen contender. También establece una prohibición para aquellos ciudadanos militantes de partidos que estuvieron participando en una elección interna intrapartidaria en las 2 elecciones anteriores a la que desean postularse. Esos son como algunas prohibiciones para ser candidato independiente. En nuestro estado, el Instituto Electoral Local ya ha aprobado y publicado la convocatoria para candidaturas independientes recientemente. ¿Cuáles serían los pasos o el proceso que deberán seguir los aspirantes para postularse? Sí, bueno, una vez que ya está la convocatoria pública como es desde este momento, ellos tienen que presentar una manifestación de intención ante el instituto, ante los consejos municipales o distritales, de que quieren postularse a alguno de los cargos de elección popular.
Una vez que presentan esta manifestación, ellos deben de cumplir con 3 requisitos básicos. El primero de ellos es tener registrada una asociación civil, la cual el propio instituto les va a prever de los lineamientos que deben de tener para hacer esta constitución ante un notario público, darse de alta en la Secretaría en Hacienda, en el Servicio de Administración Tributaria y por último aperturar una cuenta bancaria a través de la cual van a manejar todos los recursos que utilicen tanto para la obtención del apoyo ciudadano como aspirantes, así como candidatos independientes. Esta convocatoria está completa para quienes estén interesados o interesadas para su consulta y pueden visitar la página www.ieehidalgo.org.mx para mayor detalle. Licenciada, parte de este proceso que usted nos menciona es la obtención de apoyo ciudadano y si pudiera comentarnos en qué consiste esta fase y también en qué es diferente con respecto a los actos anticipados de campaña en los cuales no deben incurrir los aspirantes a candidatos independientes. Pues esta fase es muy importante, es determinante para ser registrado como candidato independiente. La fase de apoyo, de la obtención del apoyo ciudadano se debe de realizar sin acceso a radio y televisión por parte de quienes pretenden ser aspirantes a candidatos. Aparte de que no pueden utilizar radio y televisión, ellos utilizan únicamente el financiamiento privado del cual se pueden allegar y en esta fase los candidatos, la distinción que tienen que hacer específica para que no se les pueda infraccionar por actos anticipados de campaña es que en su propaganda, sobre todo la que es impresa en lonas, espectaculares, que ellos que pongan la palabra aspirante a candidato independiente. Esto es lo único que los va a diferenciar de una ya campaña como tal donde diga candidato independiente. Es el único elemento para diferenciarla. La otra forma en que ellos se allegan de este apoyo ciudadano es realizando reuniones donde ellos puedan juntar a demás personas, donde les expongan su plataforma electoral, así como las propuestas que tienen como ciudadanos candidatos independientes. Una vez que las y los aspirantes obtengan el registro o la calidad de candidato independiente o candidata, ¿cuáles serían sus derechos y sus obligaciones? Bueno, entre sus derechos está solicitar el registro como candidato independiente, está el también ya tener el uso de financiamiento público y dentro de sus principales obligaciones está el rendir el informe de gastos de campaña que utilicen, está también dentro de sus obligaciones el conducirse con un respeto hacia sus demás contendientes, el no utilizar de frases calumniadoras o denostativas contra los demás contendientes y comportar o atender las reglas en propaganda electoral que establece el propio Código Electoral. Las candidatas y los candidatos independientes van a tener derecho a contar con representantes en las casillas el día de la elección, como ocurre con los partidos políticos. Así es, los candidatos independientes tienen derecho a una representación en los órganos de participación política, tienen derecho en una representación tanto en los consejos, en su caso de gobernador, en el Consejo General y en todos los consejos municipales, en el caso de diputados, en todos los consejos distritales y en el caso de los ayuntamientos, en los consejos municipales. Asimismo, tienen el derecho a una representación en cada una de las casillas el día de la jornada. Esta representación la deben de acreditar a más tardar en los 30 días posteriores a que obtienen el registro como aspirante a candidato independiente. Estas candidatas y candidatos independientes también van a tener derecho al financiamiento público. ¿Cómo va a aplicar este financiamiento? ¿Cómo se va a repartir la bolsa, incluyendo a las candidaturas independientes? Claro, los candidatos independientes tienen derecho al financiamiento público, el cual se va a repartir como si fuera un partido político de nueva creación.
El 30% que le corresponde a este partido político se va a repartir entre todos los candidatos independientes. Esta distribución se hace de manera igualitaria a un 33.33% entre gobernador, otro 33.33% a los que intenten contender como diputados o diputadas y el otro 33% para la integración de los ayuntamientos. De este 33% todavía se va a dividir entre todos aquellos que tengan la intención de ser candidatos independientes. Acerca del tiempo en radio y televisión, ¿cómo va a aplicar para estas candidaturas? Exactamente igual que el financiamiento público, se les da la prerrogativa respecto de como si fueran un partido político de nueva creación en su totalidad y se divide entre todos aquellos candidatos. Es entre todos aquellos candidatos exactamente igual que el financiamiento. Es importante aclarar que en el caso de que solamente hubiera registrado un candidato por alguno de los cargos de elección popular, no puede obtener más del 50% ni del financiamiento ni del posicionamiento en radio y televisión. Y que estas prerrogativas, tanto financiamiento como tiempo en radio y televisión, se aplican una vez que ya han adquirido la calidad de candidato independiente. Exactamente, como aspirantes a candidatos únicamente pueden realizar propaganda a través de los recursos del financiamiento privado que ellos ya lleguen y recordemos, bueno, como lo había comentado, que no pueden que no pueden hacer propaganda a través de radio y televisión, sino una vez que adquiere la calidad de candidato independiente y que es otorgada a través del Instituto Nacional Electoral. Licenciada, acerca de la paridad de género, ¿qué novedades hay en la postulación para poder atender la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en los cargos de elección popular? Es un buen criterio, es algo que ha estado manejando la Sala Superior, así como las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, ya existen criterios establecidos respecto de la registro de las candidaturas, los cuales deben de atender una paridad horizontal, una paridad vertical, y que las propias legislaciones electorales locales establecen que se debe de tener ya la paridad sustantiva y la integración de los registros de los candidatos. Hay unos criterios nuevos que ha manejado Sala Superior que han sido preservados por las salas regionales relativos a la integración de los órganos de representación política respecto de la paridad, en los cuales se ha sostenido que las listas las listas de prelación que han registrado los partidos políticos, aún no ha procedido el movimiento de las mismas para garantizar la paridad. En el caso de las candidaturas independientes que pretendan contender para ayuntamientos, cuando arman su planilla, ¿también deben obedecer la paridad? Desde luego, también deben de obedecer la paridad, deben de registrar propietario y suplente e ir alternando uno de diferente género. También en diputados, la fórmula de propietario y suplente debe de ser del mismo género. ¿Cuáles serían los retos que deberán encontrar o atender los aspirantes a candidatos independientes? Yo creo que, el principal reto que deben de tener es enfrentarse a las diversificadas situaciones que ya existen con los partidos políticos. Esto es, los partidos políticos ya de entrada cuentan con una estructura establecida, con más prerrogativas, cuentan con más prerrogativas tanto radio, televisión, financiamiento, los cuales deben de ellos ir obteniendo el apoyo ahora sí que ciudadano por ciudadano, en piso, en tierra, como le llaman, los cuales podrían llegar a dar los casos como se dio en este pasado proceso electoral 2014-2015, que ya hay un gobernador, un diputado federal, 3 alcaldes y otro diputado local, candidaturas independientes. Ya tenemos la experiencia de que es complicado, pero que sí se puede y que es una opción no nada más para ellos como candidatos independientes, sino también para nosotros como ciudadanos, que es una nueva opción política. En nuestro país, ¿en qué estados ya se ha tenido esta experiencia de candidaturas independientes, sobre todo en elecciones locales? En elecciones locales ya se tuvo en el pasado proceso electoral en las 17 entidades que
candidaturas independientes. Era lo que te comentaba, de estas, en nuestro país, bueno, ya tenemos el primer gobernador, que es en Nuevo León, el primer diputado federal, que es en Culiacán, Sinaloa, y de los ayuntamientos en Morelia, Michoacán, en Guanajuato y Jalisco, me parece. Entonces, son ahorita las experiencias que tenemos, y previo a ello, los casos más sonados donde previo a la reforma habían ganado es Quintana Roo y Zacatecas. Licenciada, muchas gracias por este tiempo con nosotros. ¿Desea usted agregar algo? No, muchísimas gracias por todo, y pues que les vaya muy bien también en este proceso local. Muchas gracias. Para IE Contigo reportó Ale Gutiérrez. De cara al próximo proceso electoral local, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral, licenciada Guillermina Vázquez Benítez, comentó que el conocimiento y la profundización de los temas de esta jornada de capacitación y actualización resulta vital para los partidos políticos, las y los candidatos independientes que en su caso surjan y las autoridades electorales. Quédese con nosotros, volvemos con más información. Qué bueno que sigues escuchándonos en IE Contigo. Síguenos en Facebook y en Twitter con el hashtag #ParaOreja. Somos IEEH Contigo. No te vayas, regresamos. Continuamos en IE Contigo hablando de la semana de capacitación y actualización en temas especializados de derecho electoral, y a continuación les ofrecemos la entrevista que nos brindó el licenciado Ubaldo León Fuentes, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acerca de la precampaña y la campaña, así como la propaganda gubernamental, política y electoral. Esto es lo que nos dijo. Amigas y amigos de IE Contigo, esta ocasión les presentamos al licenciado Ubaldo Irving León Fuentes, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Toluca, quien nos va a hablar acerca de la precampaña, campaña y también de los tipos de propaganda. Licenciado, muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Usted comenzaba su ponencia explicando la diferencia entre los conceptos de precampaña y campaña, que a veces podrían confundirse. ¿En qué consiste cada uno? Pues bien, justo digamos el género sería propaganda política, que lo que busca es que transmitir una idea política, la promoción de las ideas, de las propuestas que traen los partidos políticos con la finalidad de obtener el voto. Ahora, esta propaganda política, cuando se lleva a cabo en el proceso electoral, pues se le denomina propaganda electoral, la cual a su vez encierra dos tipos: la propaganda de precampaña y la propaganda de campaña. La primera, pues, es la que llevan a cabo los precandidatos, los aspirantes a ser candidatos de un partido político en una contienda interna, a partir de la cual el partido político determinará cuál es su candidato. Y las de propaganda de campaña lo que buscan es promover estas propuestas de los partidos con la finalidad de obtener el voto dentro ya como de la contienda electoral. Algunos ejemplos de propaganda electoral es, por mencionar, cuando hay una elección y las ciudadanas y los ciudadanos vemos las bardas pintadas con los emblemas, las lonas, los anuncios publicitarios, incluso los spots de radio y televisión. Sí, justamente, más que poder decir, acotar una lista de medios a través de los cuales se puede considerar que se trata de una campaña o una precampaña, en realidad es la finalidad de la transmisión. Por eso en realidad se trata de el ejercicio de la libertad de expresión, es decir, es la transmisión, la exposición de ideas con la finalidad de obtener el voto o de que no se vote por otro candidato. Entonces esto se puede hacer a través de diversos medios. Incluso se ha observado que puede llegarse a hacer de manera disfrazada a través de supuestas notas periodísticas o supuestos hechos noticiosos o a través de supuestos comerciales, cuando en realidad lo que envuelven es una promoción de un candidato para obtener un voto. Entonces, en realidad no importa tanto el medio, sino la finalidad de esa comunicación, y habrá tantos medios como sea posible transmitir una idea por parte de un candidato, un precandidato. Al mencionar las noticias, o más bien los hechos noticiosos que en realidad
están disfrazados y constituyen una propaganda electoral. Usted está citando parte de los ejemplos de las prohibiciones que aplican a este tipo de propaganda. ¿Cómo se regula y algunas otras prohibiciones para la propaganda electoral? Claro que sí, justamente, bueno, lo primero es tener claro que la libertad de expresión, que es justo esta propaganda electoral al final ser una manifestación de la libertad de expresión, pues es fundamental protegerla, y más en una democracia en la que es necesario que la ciudadanía conozca todas las propuestas de los partidos políticos, los candidatos, para poder tomar una decisión. No hay democracia si no hay libertad de expresión, es necesaria en una democracia. Entonces, tenemos que, se trata de la libertad de expresión, que en materia electoral es fundamental, pero que tiene que enfrentar ciertas restricciones. Esas restricciones son precisamente la regulación que se da en la Constitución y las leyes a la materia de precampaña, campaña, propaganda gubernamental y política. Ahora, como bien decías, una de esas limitantes o estas restricciones es cuando un hecho noticioso se quiere disfrazar de, mejor dicho, una propaganda electoral se quiere disfrazar de un hecho noticioso. ¿Por qué? Porque las reglas que se establecieron para el ejercicio de esta libertad de expresión son en función de una temporalidad, de un sujeto determinado, para lograr un equilibrio en la contienda, que haya una equidad en la contienda. Entonces, si se establece, por ejemplo, en un plazo determinado, que solamente en ese plazo puede haber propaganda electoral, y un partido político pretende llevar a cabo una propaganda fuera de ese plazo y lo hace a través de un hecho noticioso, entonces ahí se dice, bueno, lo que en realidad quieres hacer es promover a tu candidato y lo estás haciendo fuera de las etapas previstas para ello. Entonces, hay una prohibición en cuanto a la temporalidad. Se prevé en el caso de elecciones, cuando hay gobernador, por ejemplo, electorales a nivel estatal, un plazo máximo para las campañas de 90 días, no puede pasar de ese tiempo. Y para las precandidaturas, hasta 2/3 partes del plazo que se dé a las campañas. Entonces, solamente durante ese plazo podrán ejercer pues este derecho de libertad de expresión en materia de político electoral. Ahora, también se prevé, como para asegurar la equidad en la contienda, que el financiamiento para llevar a cabo esas actividades sea dado por el Estado con una etiqueta especial, y los recursos públicos, el financiamiento público sea mayor que el financiamiento privado, y establecer topes de gastos de campaña, con una consecuencia, en el caso de campañas, si rebasan 5%, incluso puede llevar a cabo la nulidad de la elección, o de precampañas, rebasar el tope de gastos, pues implicaría la pérdida del registro. Ahora, no son las únicas limitantes. Como cualquier derecho humano está en tensión con el resto de los derechos humanos, y entonces va a ser en función de cada caso la limitante que se le va a poner a la libertad de expresión. Ya de manera expresa en la Constitución, pues también se prevé esta limitante, por ejemplo, en el ejercicio de la libertad de culto. Uno no puede llevar a cabo actos públicos de manifestación de culto y promover algún partido político. Tampoco los ministerios de culto pueden llevar a cabo actos de proselitismo político. Entonces, esto también, bueno, tiene que ver con una separación histórica de Iglesia-Estado. Por otra parte, la propaganda gubernamental, que es, a diferencia de la política, aquella que se lleva a cabo por las autoridades o las instituciones con ese carácter de manera institucional, no promoviendo a una persona, no promoviendo a un partido, sino promoviendo a una institución y dando a conocer información, ya sea de servicios pues públicos, educativos, salud, etcétera, que son de información útil para la sociedad. Sin embargo, se dice, bueno, la propaganda gubernamental, a fin de evitar la interferencia del gobierno en turno en la contienda electoral, pues va a ser vetada durante el lapso entre la etapa de campaña y hasta la conclusión de la jornada electoral. Salvo, se prevé una excepción, cuando se trata de información, pues justamente de materia electoral, de servicios educativos, de salud o los necesarios en materia de protección civil. En el caso de la propaganda que se difunde mediante radio y televisión, los partidos políticos y los candidatos independientes, aparte de este tiempo que se les da, que se reparte entre ellos en radio y televisión, ¿tienen derecho a contratar por sí mismos tiempos en ambos medios?
No, precisamente es una de estas consecuencias de tratar de regular pues la capacidad de contratación o por parte de los partidos políticos para la difusión de sus ideas, por una parte la entrega de recursos públicos y por otra el darles un pautado en radio y televisión que va a ser equitativo y que impide o establece la prohibición para que ellos por su cuenta puedan contratar radio y televisión adicional. Entonces, precisamente es una limitante más y que será sujeta de monitoreo permanente por parte de las autoridades para fin de mantener este equilibrio en la contienda. Acerca de las expresiones que en ocasiones se presentan calumniosas entre los contendientes, ¿cómo se regula esto? Está previsto la prohibición en la libertad de expresión en esta materia para establecer calumnias respecto de cualquier persona, esto para proteger el derecho al honor. Sin embargo, tiene una seria dificultad en su implementación en cuanto a que se tiene que ponderar en cada caso concreto qué tanto puede resistir o tolerar la persona que está siendo cuestionada o que está siendo objeto de la manifestación y qué tanto puede ser protegida la libertad de expresión. Esto va a depender de cada caso en función de si sobre quién se está hablando es una persona con proyección social, con proyección pública, por ejemplo, si es un servidor público o un artista o una persona de medios que al final tiene una proyección social y la información que se está dando a conocer tiene que ver con esa función pública. Entonces, para fin de lograr un debate vigoroso, se permite o digamos, es necesario que se tolere en mayor medida por parte de estas personas la invasión a su vida privada, a su esfera pública, respecto de la esfera pública, porque esto permite un mejor debate entre los candidatos. ¿Cómo se relacionan en materia electoral la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información, sobre todo en estos tiempos de campañas que se avecinan? Pues justamente para empezar, el derecho de acceso a la información surge de la libertad de expresión, es la vertiente pasiva de la libertad de expresión, aunque actualmente ya tiene principios y una naturaleza distinta, también es la dimensión informativa de la rendición de cuentas, en fin, ya tiene su propia autonomía. Y tiene todo que ver con la materia electoral, porque bueno, justamente la libertad de expresión es el derecho a poder expresar las ideas y que los demás puedan escucharlos, y el derecho de acceso es que yo pueda solicitar esa información para poder tomar una decisión. No puedo emitir un voto libre si no esté informado. A partir del acceso a la información me permite emitir un voto informado. Nos mencionaba usted hace un momento que las candidatas y los candidatos, ya sea de partido o independiente, al ser sujetos públicos y estar también expuestos al escrutinio y también sus decisiones ser importantes para quienes pretendan votar por ellos, deben manifestar una mayor tolerancia a la crítica. Pero ¿qué sucede cuando algunas expresiones de denostación pueden ser tan constantes y repetidas que lleguen a influir en el resultado final de la elección? Pues primero tendría que verse digamos, prudencia o la oportunidad de dar a conocer esa información, porque finalmente, aunque sea nociva, aunque afecte la imagen de esa persona, si es una realidad y es necesaria para tomar la decisión, debe soportarlo. Sin embargo, si realmente no tienen sustento, son afirmaciones simplemente con la intención pues de causar un daño, pueden tener como conclusión que se sancione a esta persona y que se retire la propaganda. Es decir, esa es la valoración que tendría que hacerse a fin de determinar si esa información es útil para el debate público o por el contrario no se justifica y solamente está invadiendo una esfera privada de manera innecesaria, y entonces se establece el retiro y se puede establecer la sanción. Tendría que comprobarse entonces primero que en efecto estas expresiones de difamación afectaron el resultado y segundo comprobar que son falsas en caso de ser falsas. Pues más bien, primero justo tendría que determinar si sí estaban permitidas, si sí eran nocivas y afectaban digamos, el derecho al honor, porque solamente que fueran irregulares, entonces, que ese es el primer elemento, entonces ya luego podemos ver si eran determinantes para el resultado, porque finalmente si no eran irregulares y afectaron el resultado, bueno, pero no son irregulares. O sea, al final eso fue lo que determinó que votaran por un candidato u otro,
pero no eran manifestaciones irregulares, y entonces al contrario, qué bueno que se llevaron a cabo y se tomó una mejor decisión. Ahora, entonces, si se determina que es irregular, entonces sí ya vemos la determinancia para ver si es necesario o amerita la anulación de la elección. Muchas gracias, licenciado. ¿Desea usted concluir con algo más? Bueno, pues agradecerles la participación, desearles todo el éxito en el reto que viene. Pues la idea simplemente era tener en cuenta que estos temas de ponderación son muy difíciles, pero necesitan el ejercicio constante de la valoración de todos los derechos en juego, y que ojalá se hayan aportado los elementos necesarios para que en los casos concretos ustedes puedan tener las armas para la mejor decisión, y mucha suerte. Muchas gracias. Con ustedes el licenciado Ubaldo Irving León Fuentes en el día 4 de la Semana de Derecho Electoral. Esto es todo por hoy en IE Contigo. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a seguirnos en Facebook y en Twitter, donde nos encuentra como IEEH Contigo. No olviden sintonizarnos el próximo jueves a las 11 de la mañana. Por hoy ha sido todo. Escuchaste IE Contigo. Recuerda que este es un programa hecho para ti. En el Instituto Estatal Electoral te deseamos un excelente fin de semana.